En el año 2011, una noticia impactó al medio del espectáculo y al público en general. La querida actriz de la telenovela Marimar había sido encontrada sin vida en su domicilio. La información comenzó a divulgarse por radio, televisión y periódicos, pero su fallecimiento no era la razón de que los mexicanos se impactaran. Más bien, fue por la manera en que fue hallada, dentro de una cisterna envuelta en un cobertor y en completo estado de descomposición. Conmoción total, pues Marichal era considerada por su familia como una buena persona, que no tenía problemas con nadie, y con una carrera actoral que le permitió ganarse el cariño de los mexicanos y de la audiencia latinoamericana. 67 años de edad, 2 culpables y una sola pregunta: ¿por qué? Familia, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto tenerlos por acá. Yo soy Laura y antes de comenzar te quiero pedir que si aún no te has suscrito, por favor no dudes en hacerlo y no te olvides de activar la campana de notificaciones para que te enteres en cuanto suba un video nuevo. Y ya sin más que decir, comenzamos. Julia Esther Antonia de la Concepción Marichal Martínez nació un 14 de febrero de 1942 en La Habana, Cuba. Sin embargo, algunos medios aseguran que era originaria de Veracruz y que había nacido en 1944. Pero este dato nunca ha sido aclarado. Marichal era hija de Esther Martínez Peñate, destacada actriz cubana de la época de oro del cine mexicano, y de Jesús María Marichal, quienes se separaron por motivos que hasta ahora se desconocen. Ella quedaría al frente de su familia y nunca más volvieron a saber de Jesús María. Juan de la Cabada Vera fungiría como una figura paterna después de unir su vida con Esther Martínez. Él enseñó tanto a Julia Marichal como a sus hermanos el amor por la literatura y la cultura. Y aunque fue arrestado en más de una ocasión por participar en el movimiento dentro del Partido Comunista Mexicano, hasta este día es recordado como uno de los escritores fundamentales de la literatura mexicana. La familia Marichal se desenvolvió por años en un ambiente intelectual, rodeados de música como el jazz, el rock y la música afroantillana. Pero Marichal tomaría a su mamá como ejemplo de persistencia y por ello decidió incursionar en la actuación. De esta manera, ingresó al Centro Universitario de Teatro, en donde participó en distintas obras teatrales, que aseguró la crítica de la época. La sencillez y su carisma la hacían única. Claro que no fue todo miel sobre hojuelas, pues Marichal tuvo que enfrentarse al racismo y a los señalamientos que la ponían como una aprovechada, debido a la posición que tenía su mamá y su padrastro. Algo que la actriz siempre desaprobó, pues afirmaba que ella quería ser recordada por su personalidad, mas no por sus padres. La actriz inició en papeles secundarios y sería hasta 1966 que obtuvo su primera participación en la pantalla grande, dentro de la película Joselito Vagabundo. También tuvo una breve intervención en la telenovela El Derecho de Nacer y demás producciones que poco a poco la colocaron en el gusto de la audiencia. Pero sin duda, el papel más recordado fue en la telenovela de 1994, Marimar, en donde su personaje de corazón le dio fama y reconocimiento en distintos países de habla hispana. La fama de esta telenovela fue tal que llegó a ser traducida a otros idiomas, generando mucha popularidad entre sus actores. Pero sería hasta que le invitaron en 1997 a La Chacala, que pudo mostrar al mundo su talento nato. En ella Julia interpreta a la bruja Dominga, una mujer que con magia negra busca cobrar venganza por la muerte de su hijo. Una vez que su participación llegó a su fin, Julia se tomó un tiempo para dedicarse al 100 a su activismo, como defensora de los derechos de las personas afrodescendientes. Además vio las películas de su madre con detenimiento, y al mismo tiempo llegó a tener breves participaciones en teatro, sin dejar a un lado que pudo forjar nuevo talento como maestra de actuación. Marichal, si algo apreciaba en esta vida, era el trabajo de quien consideraba era su verdadero padre. Leyó algunos libros de Juan de la Cabada y pensó que era un tesoro que debía conservarse. Por ello intentó rescatar todas y cada una de sus obras. Pero en el trayecto de este proyecto se vio rodeada de trabas, pues algunas de estas obras
pertenecían a personas que no estaban dispuestas a renunciar a los ejemplares originales. Julia Marichal buscaba a toda costa recuperarlos, pero no tenía demasiado tiempo para hacerlo. Por ello contrató a uno de sus sobrinos, Mauricio Marichal, un estudiante de filosofía que, al igual que su tía, amaba la literatura y, como un plus extra, era fan de Juan de la Cabada. En él se apoyó para recuperar los escritos de su padre, y de acuerdo a la investigación, todo iba bien en la vida de Julia. Realizaba publicaciones en Twitter y Facebook, en donde hablaba de la discriminación, el racismo, la desigualdad y la pobreza. Además, abrió un correo electrónico para mantenerse cerca de amigos y familia, en donde su estilo quedaba plasmado a través de frases motivacionales. Pero el sábado 12 de noviembre de 2011, sus seguidores abrieron sus cuentas para leer lo que Julia había escrito, y más de uno se sorprendió al notar que la actriz no había subido nada. Esto no era habitual. De hecho, a Julia le encantaba estar comunicada con sus seguidores. Y esto volvería a suceder en días posteriores. De igual manera, su correo se saturó, pues su familia le preguntaba insistentemente si todo estaba bien, si estaba enferma, si había tenido problemas, pues esto ya no era normal. Incluso le hablaron por teléfono, pero ni una sola llamada fue respondida por la actriz. La incertidumbre era tal que su familia decidió acudir a su casa al pensar que había tenido un accidente. Pero una vez que estuvieron en su domicilio, el silencio y la quietud los puso nerviosos. Se retiraron de ella al no ser atendidos por Julia, y una sola pregunta los invadía: ¿dónde está? Luego de esto, María Luisa Cancino, una de sus cuñadas, acudió el lunes 14 de noviembre a denunciar su desaparición. Pero lamentablemente, esta denuncia fue atendida hasta el 1 de diciembre, cuando María Luisa acudió nuevamente ante las autoridades para saber si habían descubierto algo. La policía arribó a su domicilio un mes después a su desaparición. Forzaron la puerta e inmediatamente intuyeron que la mujer no estaba con vida, cuando un olor nauseabundo los obligó a taparse la nariz. La buscaron por doquier, pero sería el olor que los dirigiría hasta una cisterna, en donde tras abrirla, hallaron una escena espeluznante. El torso y piernas de Julia estaban envueltos en un cobertor dentro de la cisterna. Presentaba múltiples hematomas, y sus brazos y cabeza habían sido cortados y colocados en una bolsa de plástico. Su avanzado estado de descomposición era la razón del olor nauseabundo. Los médicos forenses indicaron que su muerte había sido causada un mes antes, posiblemente el mismo día en que desapareció. La noticia rápidamente comenzó a circular, y las personas desean sentir miedo por la forma en cómo le habían quitado la vida a esta mujer de 67 años. Además, culparon a las autoridades por su ineficiencia. ¿Cómo era posible que esperaron un mes para acudir a su casa? Le dieron tiempo suficiente al perpetrador o perpetradores para huir. La indignación con el paso de los días se incrementó, y esto causó que las autoridades se movilizaran para dar con él o los culpables. Se acercaron a la familia, que indicaron que Julia no tenía enemigos. Los vecinos la identificaron como una buena mujer, influyente y muy carismática, y el único que merodeó su casa en las últimas semanas, antes del macabro hallazgo, había sido su sobrino, quien, por cierto, después de una fuerte discusión, fue despedido por Julia Marichal. La policía no investigó a profundidad, únicamente acudieron a la casa de Mauricio Marichal para arrestarlo, bajo el cargo de homicidio. Mauricio se defendió de las acusaciones, dijo que él no lo había hecho, que amaba a su tía aunque tenían diferencias, y mientras daba estas afirmaciones, no dejó de sudar, tartamudear y de contradecirse. Además añadió que sí merodeó su casa, pero era para saber si ya había regresado de su viaje, pues tras saber de la denuncia por desaparición que hizo María Luisa, estaba igual de intrigado que el resto de la familia. María Luisa
Era madre de Mauricio y se consternó al saber que su hijo era acusado de homicidio. Afirmó que su hijo decía la verdad y que gastaría hasta el último centavo que tenía con tal de ver a su hijo en libertad. Una voz que intentó contrarrestar la acusación de las autoridades mexicanas fue la del cantante Kalimba Marichal, quien aseguró que su primo era inocente del asesinato a su tía. Y a su vez, las autoridades defendían su postura que los señalaba como irresponsables por basar la acusación sin fundamentos. Ellos aseguraron que habían ingresado al correo de Julia y en él había mensajes en donde se reflejaban los problemas que había entre ambos. Se recriminaban asuntos personales y familiares. De ahí que lo encarcelaran y le otorgaran prisión preventiva hasta que las pruebas recabadas dieran, o no, la razón. Mauricio fue torturado psicológicamente para que aceptara su culpabilidad, pero él sostuvo su inocencia. Y ante esto, las autoridades no sabían qué hacer. Fue hasta que un oficial dijo que hicieran más labor de investigación, que el caso comenzó a tomar un rumbo distinto. Y es que desde el momento en que forzaron la puerta para ingresar a su casa, el oficial se dio cuenta que la actriz le permitió el ingreso a su perpetrador, debido a la confianza que le tenía. Investigaron quiénes más trabajaban para la actriz, y en el proceso descubrieron un nombre: Pedro Osvaldo Castellanos González, un empleado que tenía 5 años laborando con la actriz, y que, por cierto, lo tomaba como su mano derecha en el proceso de recolectar y digitalizar las obras de su padre. Asimismo, descubrieron que sus cuentas bancarias habían tenido muchos movimientos días posteriores a su desaparición. Con su tarjeta de crédito, había comprado ropa, zapatos y demás artículos femeninos y masculinos. Y con su tarjeta de débito, había realizado retiros en cajeros automáticos. Y esto se confirmó cuando pidieron las grabaciones del banco. Pero Pedro no había actuado solo. Con él estaba una mujer, Ana Betsaida Gómez, quienes, tras ser detenidos, confesaron ser los autores del crimen. Castellanos confesó que ya tenía una relación hostil con la actriz y que el móvil del homicidio fue por la avaricia, ya que durante algunas pláticas que tuvieron, decían sentir envidia por el dinero y las reliquias que la actriz tenía fruto de su trabajo. Aseguraron que querían tener lo que ella tenía en su casa y sabían cómo conseguirlo fácilmente. De ahí que el 12 de noviembre, ambos acudieron a casa de Julia bajo el pretexto que querían saludarla. Ana y Pedro la golpearon para que les indicara dónde tenía sus pertenencias de valor, así como la clave de sus tarjetas. Una vez que las obtuvieron, Pedro la asfixió. Procedieron a cercenarle las manos, y una vez que Ana la decapitó, fue descuartizada. Después de la confesión, Miguel Ángel Mancera, el Procurador General de la Justicia, informó que se levantaría el arresto a Mauricio Marichal. Y al no encontrar pruebas que lo conectaran con los verdaderos homicidas, fue puesto en libertad un mes después de su arresto. El ensañamiento que tuvieron ambos perpetradores fue por simple gusto, o al menos eso indicaron. Al ser una mujer mayor la vieron vulnerable, indefensa, incapaz de defenderse, y tras esconderla en la cisterna, se gastaron todo su dinero. Vendieron sus joyas y reliquias, y por días disfrutaron de una vida de ricos. Pedro Castellanos y Ana Gómez fueron condenados a 52 años y medio en prisión por el delito de homicidio doloso, pues según las autoridades, en todo momento, ambos estuvieron conscientes del daño que iban a causar. Familia, muchas gracias por acompañarme hasta el final del video. Espero que te haya gustado y si es así, por favor regálame un like y compártelo con tus amigos y conocidos para que nuestra familia se haga cada día más grande. Yo soy Laura y te espero en el siguiente video con una historia nueva, que seguramente será aún más estremecedora. Familia, les mando un abrazo muy fuerte a la distancia. Pasen un fin de semana increíble. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video.